acompaña hoy Cecilia Valderrama, se encuentra con algunas cuestiones personales y por tanto nos ha pedido al doctor y a un servidor pues que estemos en su presencia hoy. Si al final del programa se puede incorporar, pues bendito sea Dios. Tenemos la fortuna de contar con el doctor Tomasini. Nos decía que bueno, está teniendo un ritmo muy fuerte, tiene toda la agenda para el próximo año prácticamente de retiros. Y la verdad es que el Señor le pide mucho ritmo y cuando saca un hueco, la verdad es que tiene la bondad de dedicarnos aquí en estos programas. Y hoy le hemos planteado uno especialmente, todos son importantísimos, pero este es algo al que tendríamos que prestarle mucha atención. Por eso se ha titulado de este modo, ¿no? Porque vamos a abordar aspectos muy delicados sobre el papel que está el hombre queriendo adoptar, sustituyendo a Dios con la ciencia, ¿no? Y todo lo que se deriva de ahí, ¿no? Así que en el ámbito también de las tragedias que están ocurriendo en el mundo entero, con los abortos, ¿verdad? Los miles, millones de criaturas que no llegan a nacer, a veces por motivos fortuitos, pero otros, los más infelizmente, pues por motivos no fortuitos. Y el reflejo que esto tiene en el daño que hace, que no se ve, en la espiritualidad del mundo, ¿no? Al igual que cuando hacemos un bien se propaga, pues también el mal también se propaga, ¿no? Entonces le hemos pedido al doctor Tomasini pues abordar, digamos, esta implacable avance de la ciencia intentando suplantar a Dios. Así que, doctor, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y por brindarnos su tiempo y su conocimiento. Pues sí, Jesús, buenas tardes y buenas tardes a todos. Como dices, es un tema realmente muy escabroso, pero de una actualidad tremenda, ¿no? Una actualidad en que se está viendo cada día, que va evolucionando. Pero ahora este programa, así como lo titularon, la actualización del pecado original. ¿Cuál fue el pecado original? O sea, ¿de qué se trata este hecho histórico? Y pues tenemos que remontarnos a ese momento y sobre todo el pecado que Eva comete, que no fue el que ocasionó prácticamente la caída del hombre, pero que fue el inicio de esa caída. Satanás, por medio de sus argucias, empieza una labor con Eva, una labor de convencimiento de que Dios es un Dios opresivo, de que Dios quiere tener al ser humano como esclavo y que ni siquiera le ha dado la posibilidad de conocer las cosas como son, o sea, las cosas en realidad como son, y el punto principal es el cómo iban a cooperar en el plan de la reproducción del ser humano, o sea, ser creador. Jesús nos dice en los escritos de Luisa que Él le dio al hombre todo lo creó para el hombre, pero al hombre lo creó para Él. O sea, le dice, todo es tuyo, todo lo creé para ti, pero tú eres para mí, tú eres mío. Y lo único que no le quiere dar en ese momento de la creación es el darle bueno, no es darle, sino le pide que no le quite el derecho de ser creador. O sea que Él es el creador de todo. Satanás se le acerca a Eva
y le empieza a insinuar que Dios es opresivo, que Dios los está engañando, y les dice, ni siquiera saben, ni siquiera les ha dicho el cómo se van a reproducir. Y le muestra el acto reproductivo de las bestias. Y empieza a insinuarle, empieza a darle una catequesis, vamos a decirlo así, con esa palabra tan usada en nosotros, pero catequesis en el mal, en la soberbia y en el plano de quitarle a Dios la primacía sobre todo, incluso sobre la reproducción. Le dice que Dios no quiere que ellos sean iguales que Él, que Dios los quiere como esclavos, pero que si ella acepta lo que está viendo, lo que le están proponiendo, ella puede ser igual que Dios, creadora. Eva continúa escuchando a Satanás, esa insinuación de él. Eva, nos dice Jesús, se despierta en Eva la parte de la lujuria, la parte de la hembra, y es un acto que no puede llevar a cabo sola, sino lo tiene que llevar junto con Adán. Y entonces Eva se convierte en seductora de Adán, o sea, de seducida, ahora se convierte en seductora. Tiene que contar con la cooperación de Adán, tanto para la parte ¿cómo diríamos? Satisfactoria, como para la parte reproductiva. Ese es el punto final de todo esto, ¿sí? Acepta ¿cómo se llama? Adán, y entre los dos llevan a cabo esta parte. O sea, se consuma ese pecado original, querer ser creadores. Ese es el punto básico de esto. Viene la historia del género humano, o sea, sabemos lo que ha pasado, en fin, pero en la actualidad, esta actualización del pecado original, ¿qué está pasando en la actualidad? La ciencia está queriendo llegar a producir seres sin el acto reproductivo, tanto de animal como humano. Y ahora tenemos la noticia de que ya hay ciertos, ¿cómo diríamos?, planes, teorías de fábricas de niños. O sea, fábricas de niños. No se ha dicho exactamente. ¿Mandé? Seres sin almas. Bueno, o sea, lo más probable es que no tengan alma porque no tienen la participación de las células humanas, de ese germen de fecundidad humana, que es donde se transmite toda la parte normal del ser humano, física, pero en donde Dios iba a depositar, a crear un alma para esa criatura. Un alma que sería capaz de poderse unir con Él, siempre y cuando fuera de la estirpe normal creada por Dios, o sea, hijos de Adán. No nos vamos a meter en grandes investigaciones de cómo se llevaría a cabo ni nada. El punto es, quieren crear a un ser humano. Se ha estado practicando la clonación para evitar ya el acto reproductivo. Ha dado resultado. O sea, no sabemos si lo hayan intentado o no lo hayan intentado a través de seres humanos, pero sabemos que en animales ha dado resultados. Se ha podido clonar a un ser sin la participación de los dos sexos. Bueno, entonces tenemos la idea, exactamente la idea de ser creadores. Y ese es el punto
que Dios no tolera quererle quitar el título de creador. O sea, Dios quiere continuar teniendo esa primacía sobre nosotros y, sobre todo, creador de la parte espiritual. Recordemos que la parte espiritual no es heredada por los padres. O sea, los padres ponen la parte material y la parte espiritual es puesta por Dios, creada por Dios en el momento en que se concibe a un ser. ¿Sí? Entonces es la participación de dos naturalezas distintas, la humana y la espiritual. Una heredada por los hombres, transmitida por los hombres, y otra creada por Dios, para formar un solo ser capaz de llegar a unirse con la divinidad. O sea, ese es como el punto final. Cuando el hombre trata de crear seres semejantes a nosotros, o sea, se está basando en la ciencia. Pero el punto es, la parte espiritual no será creada por Dios, porque ahora aquí está la parte de la soberbia, la parte de usurparle a Dios el punto de ser creador. Así que prácticamente es exactamente el pecado original, pero puesto en la actualidad. O sea, por eso es esto de la actualización del pecado original. ¿A qué llevó aquel pecado original? A la pérdida de la vida divina, a la pérdida de todos los dones que Dios le había dado al hombre, y ese hombre que quedó totalmente muerto a la gracia y que requirió miles de años para que pudiéramos regresar a tener la participación de la vida divina. Y todavía en la actualidad, todavía estamos apenas iniciando el proceso en el cual se va a readquirir la parte de unión indisoluble con la vida divina y con la voluntad divina. O sea, una desobediencia y un acto de soberbia y un acto de querer, de dudar de Dios, queriéndole usurpar el papel de creador, llevó tantos sufrimientos, tantas penurias y sobre todo el sufrimiento de Jesús para venir a redimirnos, para venir a rehacer, ¿sí? Con esto. Bueno, ¿qué pasará en este momento? ¿El hombre aceptará esta idea? Creo que la ciencia nos ha ido como preparando poco a poco. En esa búsqueda de la reproducción, la ciencia, la medicina ha ido cada vez adentrándose más en la parte reproductiva, estudiar los porqués no se pueden, estudiar las formas de hacer que alguien que no pueda. No sé si se entiende. O sea, y hemos llegado a la fertilización in vitro. O sea que es total y absolutamente contrario al plan original de Dios. O sea, es un querer forzar las cosas para que la voluntad divina no tenga nada que ver con la reproducción humana. O sea, la voluntad de Dios, por alguna razón, permite que alguien no sea fértil. Puede ser el hombre, puede ser la mujer, pero es voluntad permisiva de Dios. Y todo producto del tipo de vida que hemos llevado a través de los siglos, en que hemos ido degenerando tanto la parte espiritual como la parte material. Y ahora queremos forzar las cosas. Queremos forzarlas y se hacen todos los intentos de este mundo por tal de llegar a hacer una fertilización in vitro.
Ojalá y fuera entre la pareja, pero ahora hay bancos de células germinales que se usan indistintamente para poder tener un hijo. Incluso se escogen tipos de herencia de tipo de color de piel, color de pelo, color de ojos, en fin. Estamos haciendo una elección, ya no es algo producto de dos seres, sino ahora entran diferentes personas que ni siquiera se conocen. La fertilización in vitro definitivamente no es algo aceptado. No podemos hablar de que no tengan alma, porque ahí participan las células germinales, tanto del hombre como de la mujer. No por la relación normal, pero de todas maneras es la participación de los dos seres, de los dos sexos. De esto pasamos a esta fabricación de bebés, que ya es total y absolutamente el ser humano se quita de lado. El ser humano ya no cuenta, ahora se va a producir seres. Y seres, no sé si recuerdas, Jesús, hace tiempo hubo un libro que se llama Un Mundo Feliz. No sé si lo llegaste a leer. Doctor. No. De Aldous Huxley, creo que sí. En donde se hablaba de algo así, de planear la reproducción, de crear seres adecuados para que fueran obreros, seres adecuados para que fueran guerreros, soldados, seres adecuados para que fueran intelectuales, o sea, una selección, y crear seres que fueran totalmente aptos para el trabajo que se quería y que vivieran eternamente, bueno, no eternamente, sino vivieran siempre felices con lo que son, sin aspiraciones. Totalmente ya hecho bajo estrictas normas para una determinada función. Bueno, eso es a lo que estamos llegando. Entonces, bueno, pues estamos en puertas de un gran castigo. El castigo que hubo allá con nuestros primeros padres, pues fue la pérdida, totalmente la pérdida de todo lo que es los dones que se le habían dado al hombre. En la actualidad estamos hablando de una pérdida, pero ¿qué pérdida podrá ser? ¿Qué podremos esperar de Dios en estos momentos en que estamos llegando a ese punto en que Dios ya no tolerará más este punto, esta transgresión que el hombre está haciendo? Bueno, se habla tanto de lo que viene, y en realidad creo que el punto principal pues estaría en este sentido, ¿no? Hemos quitado a Dios totalmente de nuestra vida. Así que, bueno, no sé si tengas algún comentario sobre esto. Yo ya más claro, doctor, que estamos viendo el comportamiento de la naturaleza, a lo que estamos asistiendo, esa revolución de la naturaleza que ya no reconoce al hombre, cuando realmente el hombre debería estar imbuido en la naturaleza porque forma parte de ella. Entonces ya la propia naturaleza ya deja de reconocer al hombre y se está revolviendo contra él. Ya estamos viendo lo que está ocurriendo allá en Norteamérica, esas inundaciones increíbles que están arrasando ciudades, y en la zona de Indonesia exactamente igual. En España está viendo en estos momentos lluvias intensas de 24 horas sin que sea previsible meteorológicamente. Es decir, aparecen de repente, anegan ciudades y automáticamente desaparecen las vías públicas y demás. Entonces, la propia naturaleza ya nos está mostrando
una parte de eso que nos viene, ¿no? Esa es la lectura que yo le hago. Así es. Y bueno, pues estamos en ese punto. Estamos en un punto de deterioro social en donde ya no es nada más la ciencia la que está llevando a cabo esto, sino que estamos viendo un deterioro social donde el hombre, el ser humano, trata por todos los medios de desnaturalizarse, de quitar todo lo que le fue dado por Dios. Seres humanos que ya no reconocen su propia naturaleza, seres humanos que ya no reconocen sus características de raza, de especie, incluso de especie, seres humanos que quieren ser de otras especies y hacen todo lo posible por parecerse a otras especies, seres humanos que llegan a contraer uniones tremendamente mal llamadas matrimonios, en donde se casa una persona con un árbol, Una donde pared. se casa con una pared, con un holograma. O sea, cosas son risibles, sí, yo creo que causan risa, pero es una risa no sé, de asombro, de espanto, ¿no? Esquizofrenia. Seres, no, ojalá fuera esquizofrenia, Jesús. O sea, y digo ojalá porque sería enfermedad. Y esto no es enfermedad, esto es total degradación, ¿no? Del ser humano. Diabólico. Un desconocimiento, diabólico, un desconocimiento de lo que somos. Un total y absoluto renegar de la grandeza que Dios quiso crear en el hombre. Estamos renegando de Dios. Estamos aboliendo todo lo que Dios quiso hacer en nosotros y lo está poniendo de lado. Así que, bueno, pues vamos en una franca caída libre, ¿sí? ¿Qué es a grandes males que están sucediendo? Pues Dios tiene que poner grandes remedios, ¿no? El gran remedio de todos es simple y sencillamente la divina voluntad. Es el punto donde Dios dice, se acabó. En el Apocalipsis hay algo que a mí me ha llamado siempre la atención. Los males humanos, Dios permite que el hombre vaya siendo el victimario del propio hombre. O sea, no son tanto flagelos de Dios, sino el hombre se convierte en el flagelo del propio hombre, si es el depredador de su propia raza. Y pues lo hemos visto poco a poco como a través de la fuerza, a través de la política, a través de muchos ardides, va poco a poco haciendo un dominio sobre el ser humano, pero no solo un dominio de tipo físico, sino está haciendo un dominio de tipo intelectual, de tipo moral, de tipo espiritual. Y ahora hay palabras que se han creado, bueno, están dando como el punto de lo que está sucediendo y nos dicen ingeniería social. Ingeniería social. ¿Qué quiere decir eso? Que están tratando de cambiar totalmente los modelos de vida, los modelos de todo lo que nosotros somos, creemos, practicamos, ¿sí? Y ahora nos quieren imponer cosas total y absolutamente contrarias, pero con la cosa con ideas, con sugerencias y sobre todo por grupos minoritarios que han aceptado estas ideas
y que se han impuesto sobre los grupos mayoritarios, cosa totalmente ilógica, donde un grupo minoritario, ¿sí?, es siempre el momento culminante donde unos pocos se imponen sobre muchos, ¿sí? Y todo a través de el arte, entre comillas, a través de la ciencia, a través de la política. Y estamos viendo una realidad que es la realidad del Apocalipsis. Recordemos que en el Apocalipsis, o sea, la sujeción a Satanás, al enemigo, pero el enemigo tiene dos ayudantes, como quien dice, que el Apocalipsis los nombra como bestias. La primera bestia viene a ensalzar al dragón, que es la representación del enemigo, y esa dice San Juan, inútil hablar de ciencia humana, no recuerdo la palabra, bueno, de política, para hablarlo claro. O sea, la primera bestia es la política, la que nos ha ido cambiando leyes, nos ha ido sugiriendo, nos ha ido adoptando medidas que son antisociales, pero que por ley se tienen que ir aceptando. Y la segunda bestia es para todos aquellos que no han caído en las redes de la primera, que aún a pesar de que son leyes, de que hay autorización para cosas que son antinaturales, entonces todavía se niegan a aceptarlo, y ahí surge la segunda bestia, para convencer a esos incrédulos, y esa segunda bestia es la ciencia. La ciencia que nos ha ido poniendo las cosas y diciendo, ¿cómo? ¿Todavía te niegas? ¿Todavía niegas esto que es natural? Y poco a poco la gente ha ido cediendo, hasta el momento actual en que todo el mundo, nadie pone en duda nada. Todo el mundo lo único que quiere es satisfacerse. Y voy al punto original. No tienes hijos, no te apures, la ciencia te los da. ¿Cómo? No importa, vamos a ver el cómo. Tú sigue adelante, ¿sí? Y ahora, con esto de la fábrica de niños, ya ni siquiera tenemos el problema del embarazo, sino simplemente se hace por encargo. Casi vamos a llegar al punto de hablarle a un Uber Eat. Bueno, ya no será Uber Eat, será Uber Baby. Es decir, tráiganme un niño de tales características, ¿no? Tremendo. Junto con esto viene el aborto. Esto que comentabas, ¿no? Y digo junto con esto porque el punto es desechar las leyes de Dios. O sea, la procreación, que es el punto culminante, como ya lo habíamos comentado en alguna época, el punto culminante de esa unión de pareja, de esa unión de hombre-mujer. Ahora, con este revuelo que hay, definitivamente ya no se quiere. La finalidad de todo lo que está pasando es la destrucción del modelo de familia. O sea, la familia está desapareciendo en su concepción original. Ahora la familia ya no se sabe qué es familia. La familia tradicional, o sea, de un hombre y una mujer, con la finalidad de formar un hogar, de convivir juntos y de reproducirse, ya no existe. Ahora es simplemente la unión con quien sea. Como decíamos hace un momento, ¿por qué no te casas con tu caballo? ¿Por qué no te casas con un árbol que está ahí en tu casa? Ilógico, ¿verdad? Pero esto que parece, cosa de locos,
va con la finalidad de ir destruyendo el origen y no sé, o sea, el concepto de lo que es familia. Y de la familia es de donde nacen los seres humanos. Ahora, te embarazas, y estoy hablando en forma general porque el hombre y la mujer se embarazan, o sea, no es la mujer la que se embaraza, son los dos. ¿Te embarazas? Por favor, no es problema, abórtalo. O sea, es una idea tan generalizada que prácticamente en el mundo está aceptado el aborto como algo derecho de la mujer. Un derecho que es sobre su propio cuerpo, donde no se le reconocen derechos humanos al producto, donde el producto no es un ser humano, sino es simplemente algo que está en formación. Lo ponemos en el punto como, yo me imagino una fábrica de automóviles. O sea, empiezas a tener, no sé, la carrocería, todo el armazón, el esqueleto de aquel coche, y todavía dices, pues este no es coche. Tienes una llanta, tienes un volante, tienes unas bocinas, tienes unos faros, pero todo separado no es coche. Bueno, no es coche, pero va para coche, ¿sí? Pero ese no es el problema es la parte espiritual en el hombre. Porque en el momento que el ser humano empieza como ser humano, cuando se unen las dos células germinales de esperma con óvulo, en ese momento Dios crea un alma para ese ser. Ahí ya hay un ser humano completo. Y eso es lo que se está destruyendo. No es ser humano. No es ser humano, no tiene derechos humanos. Los derechos humanos no sé de qué sirven. O sea, no, simplemente no tienen injerencia en esto porque no reconocen los derechos de un no nacido, de un ser humano no nacido. En fin, el punto es, ahora la vida es desechable y con conceptos, con teorías, con pretextos muy halagadores. La mujer es su cuerpo, son los derechos humanos de su cuerpo, es que un bebé, un niño va a venir a romper la armonía, va a venir a coartar el progreso de esa persona. Y en vez de hacer un plan de educación sexual para prevenir todo esto, ahora se está haciendo un plan de educación sexual para promoverlo. Ahora la educación sexual es totalmente libre, totalmente abierta desde los niños, en que hay esa libertinaje y en donde ya no hay freno para esto. Y el freno es el remedio o las pastillas anticonceptivas. O sea, destruir. Pero ¿qué le pasa al niño abortado? Que es a donde queremos llegar. Hay dos tipos de abortos. Un aborto que es un aborto inducido, un aborto criminal, en donde voluntariamente se quita a ese niño, y un aborto espontáneo que es por causas de naturaleza, tanto de la madre como del producto. No importa, vamos a empezar por el aborto espontáneo. No importa si el problema está en la madre o el problema está en el producto. El problema es que ya tienen alma, porque fue una concepción que se llevó a cabo de manera natural, donde Dios puso un alma para aquella criatura, pero que por alguna razón, ya dijimos, no se lleva a totalidad a cabo y es abortado. Jesús nos habla y nos dice que mientras el ser humano no llega al uso de razón, o sea, y él decía que como a los 6 años aproximadamente,
O sea, cuando el ser humano ya distingue plenamente el bien del mal, todos los actos que están pasando en ese momento, en aquel ser, él está actuando junto con aquella persona. O sea, son actos en donde Jesús está siendo actor y espectador de ellos, sin el mérito para la persona, sin el mérito para la persona, porque no hay la voluntad de aceptarlo todavía. Pero de todas maneras son actos hechos por Jesús. En el momento del fallecimiento, si este producto es abortado a los pocos días, al mes, a los 2, a los 3, o es en fin, al momento que sea, que no alcanzó el bautismo, tenemos el punto de la muerte, que donde Jesús nos habla de que Él se presenta ante el alma, le explica todo lo que Él quería, todo lo que Él hace por el ser humano, explica todo lo que es el mal, porque es necesario conocer el mal, lo rodea de amor y luego le pregunta si quiere con Él sí o no. Como es un alma recién creada, tiene todavía el recuerdo de su creación de las manos de Dios, y aparte está enfrente de Jesús, donde Jesús se devela, pero ya como parte divina, está haciendo una epifanía ante aquella criatura. Lógicamente le va a contestar que sí. Sería tremendamente absurdo pensar que en ese momento un niño que no ha tenido, un ser humano que no ha tenido contacto con el mundo, diga no. No sé si estemos de acuerdo. ¿Sí? Por lo tanto, se toma como bautismo de deseo. Puede ser tomado en caso de un aborto criminal, un aborto inducido. Eso puede ser tomado también como un bautismo no solo de deseo, sino de martirio, porque está siendo martirizado, ¿sí? Está uniéndose prácticamente al martirio de los niños allá muertos en Belén, cuando Herodes manda matar a todos los niños para tratar de matar a Jesús. Aquí se está tratando de matar a un alma que tiene una misión de llevar a cabo la vida divina en ella. ¿Qué está pasando? Están tratando de matar a Jesús en ese ser. Por lo tanto, tanto en el aborto espontáneo como en el aborto criminal, el producto no tiene problema. El producto, lo más probable es que se salve. No hay forma de pensar que pueda oponerse a salvarse. El problema estaría en las madres. El aborto espontáneo, bueno, crea dolor, crea un sentimiento de mucha frustración, de dolor, de angustia, pero la madre no tiene culpa, ¿sí? En el aborto criminal, la madre siempre queda con un trastorno de culpa en su interior. No importa lo liberal que sea, porque hay algo en el interior de nosotros que se llama conciencia y hay algo que se llaman remordimientos y que siempre estarán presentes, ya sea consciente o inconscientemente, pero estarán alterando la vida de aquella persona. ¿Qué más decir, Jesús? ¿Cómo puede, doctor, una madre que de forma involuntaria ha tenido un aborto o varios, qué actitud a la luz de la divina voluntad puede adoptar para que de esa pérdida pueda, digamos, ofrecer a Jesús para la expansión de esa reparación a las almas? Si puede ofrecerse como reparación la pérdida de ese ser en la divina voluntad, uniéndolo al martirio de esos niños que decía usted allá en la persecución,
tiempos de nuestro Señor del nacimiento, puede utilizarse para reparación. Por eso, en la divina voluntad, o sea, tenemos la posibilidad de unirnos a todo el sufrimiento, primero de Jesús y de María, por la pérdida de esa alma. O sea, no estamos hablando nada más del sufrimiento de la madre, sino es un alma, un ser humano donde Jesús quería recibir toda la gloria y el amor de Él, donde Él hubiera querido poner parte de su vida, si no tanto en la divina voluntad, cuanto menos a través de la gracia. ¿Sí? O sea, recibir todo lo que esa persona debería de estar, y sobre todo tener un hijo después de algunos años en el cielo, haciendo vida común con Él. Entonces, la pérdida de ese ser humano, la pérdida, no pérdida de que ya no exista, sino pérdida de la vivencia de ese ser humano, ¿sí? En este mundo, en unión con Dios. Entonces, eso lo podemos tomar, ese dolor de Jesús, ese dolor de María, y unir, dar o ofrecerlo junto con el dolor de la persona, ofrecerlo como reparación por todo lo que Jesús sufre por los abortos inducidos. O sea, este es un dolor que yo tengo, es un dolor que yo estoy pasando, pero que en donde yo no participo como el motivador, pero lo sufro y lo ofrezco junto con el dolor de ellos para reparar por el dolor que le provocan todos los demás, que sí lo hacen totalmente consciente. Al mismo tiempo puedo unirme totalmente a ese niño, a ese ser que acaba de perder la vida. O sea, unirme con él para rehacer sus actos. O sea, poner mis actos de la divina voluntad en los pocos o muchos actos que haya podido hacer, dependiendo de la edad que tenga, y tratar de rehacer todos los actos que Jesús tenía programados para él, tomarlos como nuestros, unirlos a los actos que Jesús hizo por él o por ella, y ofrecérselos a la divinidad en nombre de aquellos niños que han perdido la vida así, para darle el honor, la gloria, el amor que deberían de haberle dado a ellos si hubieran vivido. Y eso redituará en gracias, en dones para esas criaturas a través de la propia persona que lo está haciendo. O sea, sería de las madres que están doliéndose por la pérdida, o los padres que están doliéndose por la pérdida de esos niños. ¿Sí? Entonces creo que esa sería la actitud que deberían de tomar los padres que han perdido un niño por un aborto espontáneo. En un aborto criminal, bueno, pues ahí primero habría que entrar el arrepentimiento, o sea, que la persona se diera cuenta en un momento dado de lo que hizo, aunque tiene los estragos de aquel aborto en su personalidad, pero tiene que reconocerlo, tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón, y luego pues entrar en todo este juego de reparación hacia la divinidad, ¿no? Yo creo que esa es la manera en cómo deberían de comportarse y de reparar por todo lo que está pasando. Y todos los demás, por aquellas personas que no tienen el arrepentimiento de ese acto, ¿qué podemos hacer, doctor, todos los demás en este ámbito de la divina voluntad, para reparar precisamente esa pérdida de esas almas y esa pérdida de la vida de nuestro Señor Jesucristo en esas almas? ¿Qué podemos hacer nosotros?
¿qué podemos hacer nosotros? Reparación, Jesús. O sea, recordemos que la divina voluntad lo contiene todo. Sí. Entonces, en la divina voluntad, tú, yo o cualquiera puede tomar los actos pecaminosos de los que hayan hecho, o los actos malos, cualquiera que sea, y depositar un acto divino que estamos haciendo, multiplicarlo, ponerlo en esas criaturas para darle a Dios la gloria, el amor que deberían de haber recibido. ¿Sí? Creo que eso es importante. O sea, lo primero es reparar a la divinidad por lo que el hombre, el ser humano, le ha quitado. Le hemos quitado la gloria y le hemos quitado el amor. Bueno, vamos a recuperarlo. Nos dice Jesús que cada acto que nosotros hacemos en la divina voluntad es un acto que en primer lugar se vuelve luz. Una luz que se difunde por todos los seres humanos, todos los actos de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esa luz? Bueno, quiere decir que vean, que logren entrever la gravedad de lo que han hecho. Primera cosa. Y ese es el principio de lo que es el arrepentimiento. El estar conscientes de lo que se hizo. El tener una claridad perfecta con todo lo que, ¿cómo diríamos?, ocasionó aquel acto. Después, junto con eso, si es un pensamiento en la divina voluntad, genera una vida de pensamiento divino en cada criatura. Si es una palabra en divina voluntad, genera una vida de palabra en cada palabra de criatura. Si es un respiro, si es un latido, si es un paso, si es, como sea, lo que sea, se extiende generando vida divina en todos los demás. No quiere decir que se les va a imponer. Quiere decir que se les pone a disposición, si es que lo desean tomar, para poder reparar y poder llegar a arrepentirse de eso. Entonces, eso junto con la luz que provoca, la luz es para darse cuenta que están mal. La luz es para darse cuenta de que los actos que han hecho o que hicieron son actos que están fuera de lo que deberían de haber sido. Y con todo lo demás que se les está dando, o sea, junto con lo que Dios corresponde por lo que uno le está otorgando de amor y de gloria, es un forzar a aquella criatura casi al arrepentimiento. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos y no nos debería de interesar. El cuándo no importa. El punto es que lleguen a salvarse. Creo que esa es la meta de todo. O sea, nuestra meta en nuestra vida, en nuestras reparaciones, en todo debe ser darle al Padre la gloria, a la divinidad, la gloria, el amor, la adoración que merece, y a las criaturas todo lo necesario para que puedan arrepentirse, todo lo necesario para que puedan convertirse y todo lo necesario para que puedan salvarse. El cuándo, Dios sabrá. Y sobre todo, en el punto de la muerte, es en donde la gran mayoría van a decir que sí, según nos dice Jesús. Dice que todo lo que Él va a hacer en ese momento de la muerte, solamente los muy obstinados se perderán. O sea, quiere decir que es el momento perfecto para recuperar a las criaturas. Así que esa es nuestra labor. Nuestra labor es vivir en la divina voluntad. Aunque no estuviéramos conscientes de lo que se está haciendo, pero el acto hecho en la divina voluntad es un acto completo. La divina voluntad nunca hace actos incompletos. Por lo tanto, para la divinidad,
El acto le llevó todo, le llevó el amor, le llevó la reparación, le llevó la gloria, le llevó la adoración que todos deberían de haberle dado. Para la criatura, ahí sí hay niveles, porque la divina voluntad le comunica hasta donde la criatura sabe. Pero el acto para Dios es completo. O sea que la reparación divina está asegurada. Y eso a través de los actos hechos en la divina voluntad. Sí, entonces, ¿qué debemos hacer? Sí, dar vida a la divina voluntad. ¿Cómo? Sí, decía que debemos hacer, pues dar vida a la divina voluntad. Así es. Haciendo todos los actos en unidad con Jesús, de forma consciente y con la atención, con la mayor frecuencia, pues atento a que está obrando a través de nuestros actos en unidad con nosotros. Usted, doctor, esa doble dimensión que tiene la parte humana como ginecólogo, profesional de la medicina, en casos específicos en los que ha habido mujeres que han tenido en su propio domicilio ese aborto involuntario, ¿qué recomienda usted que deben de hacer con la materia orgánica que ha desprendido después del aborto? Porque nos han llegado algunas personas que han tenido esa vivencia y que estaban pensándose seriamente si enviarlo o no allá al hospital, por lo que entienden que a veces se lleva a cabo de experimentos con los fetos, ¿no? Entonces, nos han preguntado explícitamente esto. Yo no sé si es oportuno preguntarle a usted como profesional de la medicina qué es lo que usted podría recomendar, si es que puede recomendar algo. Bueno, es que aquí tenemos que entender, cuando hay un aborto así como lo pones, espontáneo, en casa y todo, bueno, lo más oportuno sería enterrarlo. O sea, simplemente enterrarlo. Cuando el aborto, hay abortos en donde no se reconoce lo que sale por la edad tan pequeños, en fin. Y que si es un aborto que nada más hay restos, bueno, pues los restos generalmente, o sea, se desechan donde no hay un producto. Pero si los padres tienen acceso ya al producto en sí, definitivamente hay que darle sepultura, ¿no? En esa sepultura, como cristianos, deberíamos de contar con la presencia de un sacerdote para dar, digamos, el responso, o no necesariamente. No, ahí sí es difícil, o sea, el decirlo. Generalmente se les entrega, por ejemplo, el producto y algunos padres optan por incluso hacer una pequeña caja o sea, adecuada al tamaño, y lo llevan a algún panteón. Y lógicamente, bueno, también hay personas que mandan decir exequias, o sea, misas, en fin, todo eso es adecuado. El punto es que no se utilice estos productos en el comercio de fetos, ¿no? Que sabemos que hay un comercio totalmente inhumano, donde se utilizan los órganos y son viables todavía, se utilizan para experimentar o se utilizan incluso para cosas faciales, cosas de belleza. Cosmética. ¿Sí? Así es. Entonces, bueno, tienes un aborto en casa, entierra lo que sale. Cuando ya se va al hospital, se hace un legrado, se hace una limpieza. Bueno, generalmente lo que se extrae ya no son partes del producto, sino son partes de lo que
es o iba a ser la placenta. ¿Sí? De acuerdo. O sea que en función de la evolución del producto, pues se le da un tratamiento u otro. Si está formado, Así indudablemente, pues tenía una vida y evidentemente, pues como vida que era humano y por tanto, pues tiene que recibir, lógicamente, pues lo que la Iglesia pone a disposición, precisamente por ser un ser vivo, un ser humano, ¿no? Eso se da a juicio de los padres en función digamos, de la formación de ese producto, como usted dice. Está ya a conciencia de los padres en función de lo que haya salido después de ese aborto involuntario. Así, Pues doctor, así pues es. muchísimas gracias como siempre por esto, tanta luz que nos da, porque este programa ha surgido hoy precisamente porque ha habido personas que así lo han pedido, de una casuística tan enorme, que requiere pues dar conocimiento a la luz de la palabra de Dios y sobre todo ya en este donde nuestra divina voluntad. Y como siempre el doctor pues nos ha dedicado su tiempo y su conocimiento y le damos gracias a Dios, doctor, por poder contar con usted un día más. Le agradecemos mucho su bondad, su tiempo y bueno, pues su dedicación a este don de dones y a todos nosotros. Que el Señor los siga bendiciendo y descanse, que decía usted que necesitaba descansar. Así que muchas gracias y que el Señor les siga bendiciendo y cuidando. Hasta la próxima. Gracias, Jesús. Hasta luego. Hasta luego a todos.